¿Das clases de español a estudiantes brasileños? En este video te voy a mostrar cómo las historias nos pueden servir principalmente para trabajar con estudiantes de español profesional que necesitan el español en su trabajo. Te voy a mostrar un material y un ejemplo de una historia. Yo soy Beatriz Sea, esto es Didáctica de L, el canal para profesores que enseñan idioma español a extranjeros. Vamos a comenzar. Te propongo hablar primero de las características de estos alumnos brasileños. Por lo general es un público, si ya conoces estos alumnos, te habrás dado cuenta que ellos hablan y entienden muy bien. Dada la intercomprensibilidad entre el español y el portugués, esto los ayuda mucho y además por sus características de personalidad en general, son alumnos que hablan, se expresan y comprenden razonablemente. Por eso es que cuando van a algún instituto de español para turismo idiomático, ¿no? En general los suelen poner en el nivel A2, no los ponen en A1 junto con otros estudiantes que son hablantes de otras lenguas, sino que ya ellos avanzan más rápido al principio porque ya comprenden bastante, ¿verdad? Y suelen presentar dos tipos de dificultades. Por un lado, las conjugaciones verbales, sobre todo los verbos irregulares, las diferentes personas, presentan una dificultad, entonces necesitan bastante práctica para consolidar, para poder adquirir los patrones lingüísticos, para poder producir estos verbos de manera automática, sin tener que estar pensando mucho. Y otra dificultad también que tienen es con los falsos amigos, que son aquellas palabras que parece que significan lo mismo que en español, pero con significados diferentes. Y esto genera a veces muchas confusiones, algunos malentendidos, porque la persona quiere decir una cosa y piensa que aquella palabra significa lo mismo que en su idioma. En mi experiencia, lo que funciona mejor para trabajar este tema son las historias, porque la historia te genera, te crea una situación concreta. En base a esa situación concreta, donde tenemos todo un cuadro pintado, ¿no? Allí de la situación con todos sus detalles, podemos especificar el significado en ese contexto específico y de esa forma evitamos las confusiones que se generan cuando lo planteamos a nivel, digamos así como en general, ¿no? Que analizamos a ver qué significa esta expresión y la comparamos con otras, pero así suelto. En cambio, si esto lo presentamos como una situación concreta, ilustrativa de aquella confusión que se puede presentar, por un lado es más divertido, por otro lado tiene todos los elementos necesarios para establecer el significado, que eso es importante con este tipo de vocabulario, que el alumno capte bien el significado, ¿no? A veces son pequeños matices. Y te voy a mostrar un ejemplo. Voy a compartir la pantalla. Este ebook español en contexto profesional es un libro que trae precisamente historias. Aquí vemos los contenidos. Trae varias historias, la historia de Federico, expresiones útiles en el mundo del trabajo, los falsos amigos. Son varias historias que te van a permitir contextualizar y dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Para quien lo necesita para su trabajo. Te voy a mostrar una historia específica. Esta historia se llama Tiago no le debe explicaciones a Carlos. Vamos a ver de qué se trata. Tiago, un profesional brasileño que está trabajando en una empresa en Paraguay,
está conversando con un compañero de trabajo sobre algo que sucedió en la empresa el día anterior. Carlos vino a tirar satisfacción sobre los plazos, dice Tiago. Él no es mi jefe y yo no tengo que dar satisfacción para él. ¿Qué? No entiendo nada, dice su compañero. Te digo que Carlos ayer vino y me preguntó si el proyecto estaba atrasado. ¿Qué quería saber exactamente? Quería saber en qué etapa estamos, si ya está pronta la primera versión, qué está haciendo cada uno. Ah, entonces tú quieres decir que Carlos vino a pedir explicaciones y que tú no tienes por qué darle explicaciones a él. Sí, eso. Bien, algo muy breve, pero que contextualiza bien cuál fue el problema. Y viene seguido de esta actividad para hacer que los alumnos se enfoquen en lo que queremos hacerles ver, que es cuáles son las expresiones que usó el brasileño que causaron confusión, qué quería decir él y cómo se dice esto en español, lo que él quería decir. Aquí el problema fue cuando dijo tirar satisfacción y cuando dijo no tengo que dar satisfacción. Esto es porque probablemente Tiago estaba pensando en portugués y en portugués se dice tirar satisfacción y dar satisfacción en el sentido de dar explicaciones. Te voy a mostrar un ejemplo de esto en portugués, ¿no? Esta página Pensador trae frases organizadas por temas y aquí el tema es llega de dar satisfacción. Esto se puede traducir como basta de dar explicaciones. Y mira aquí los ejemplos. La única persona a quien tengo que darle explicaciones es a mí mismo y dentro de ciertas limitaciones, ¿no? Otra frase aquí. No vivas explicándote, justificándote o dando explicaciones a todos. Solo Dios, tú y quien de hecho te conoce, sabe sobre las razones que te llevan a tener determinadas actitudes. Como ves, se refiere a dar explicaciones, a justificar lo que uno hace. Eso era lo que quería decir Tiago aquí. Él quería decir que Carlos lo vino como a apurar, ¿no? A querer pedirle a ver qué estaba pasando, a querer saber demasiado, y él dice, no, pero él no es mi jefe, yo no tengo por qué explicarle nada, ¿no? Pero de la forma como lo expresó, no se entendió. ¿Por qué? Por el problema de los falsos amigos. Satisfacción, en este caso no quiere decir lo mismo que en portugués. Por supuesto que esa palabra tiene otras acepciones también y ahí sí puede coincidir con lo que es en español. Por eso la importancia de presentarlo en un contexto, porque acá estamos hablando de algo concreto. ¿Qué quiere decir esto aquí? Cuando vamos a lo concreto, es mucho más fácil de explicar, ¿no? Y de que al alumno le quede claro, porque el alumno va a recordar esta situación, ¿verdad? Y además podemos aprovechar también esta historia para otras cosas que podemos observar. Cuando Tiago le dice esto, y el otro no le entendió, ¿qué hace él? Dice, te digo que Carlos ayer vino y me preguntó, o sea, no le repite lo mismo, le dice otras palabras, cambia las palabras y dice lo mismo, pero de otra manera. Eso es una estrategia buenísima para todo estudiante de idiomas, porque si dijiste de una forma y no se entendió, no sirve de nada repetir lo mismo, porque el otro no es sordo, es porque no entendió. Entonces hay que hacer la circunlocución, o sea, seguir hablando, seguir explicando, dar más ejemplos, tratar de buscar otras palabras para expresarse, porque ahí sí que va a quedar claro el significado. Y después también vemos que el compañero aquí al final le dice, ah, entonces tú quieres decir que Carlos, no sé qué, o sea, es un interlocutor que tiene empatía y que lo ayuda, colabora para que pueda decir lo que quiere decir y le enseña cómo se dice en español, ¿verdad? Y esto muchas veces
Es así, el interlocutor en general entiende que tú estás haciendo un esfuerzo con un idioma que no es el tuyo y se pone en tu lugar y te ayuda, ¿no? Entonces, también el estudiante puede contar con eso, con el apoyo de su interlocutor. Pero también hay casos en que puede ser una situación hostil. Y cuando se trata de una situación hostil, muchas veces la otra persona puede usar tus dificultades para expresarte como algo que le sirve para, como para demostrar que tiene razón, como para querer ganar la discusión, porque entonces como tú estás con dificultad de expresarte, entonces aprovecha cómo se maneja mejor en el idioma y parece como que tiene la razón, ¿no? Eso también puede pasar y es bueno discutir ese tipo de cosas con nuestros estudiantes del español profesional, porque tenemos que equiparlos con las herramientas y también las estrategias para que puedan hacer su trabajo en español. Y mucho de eso va más allá del idioma también. No es solamente conocer todos estos falsos amigos y cómo expresarse, sino también las diferencias culturales y todo lo que va más allá de en cuanto a las relaciones interpersonales. Y este ebook trae también muchas situaciones así, ¿no? El funcionario que siempre contesta. Aquí hay otra sobre una cena de negocios y algunos falsos amigos que tienen que ver con los cubiertos, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, otra historia donde hubo problemas con ancho y largo. Se llama Un proyecto exitoso y varias confusiones divertidas. Tenemos también Un viaje inesperado, que también plantea varias palabras que son importantes para los estudiantes, ¿no? Y sobre todo las primeras partes de este libro están en los dos idiomas, ¿no? Está en español y tiene la traducción al portugués. Esto está pensado para que el estudiante pueda manejarse solo, lo puede leer solo y comprender. Lo importante siempre es la comprensión, que tenga las herramientas que le permitan rápidamente consultar aquí alguna cosa de la frase que le generó duda, ¿no? Tu primer día de trabajo, una discusión sobre los desafíos en un primer día de trabajo, la historia, una práctica para contar la historia desde el punto de vista de Alfonso, basada en, primero aparece, ¿no? Bueno, tenía que haberlo mostrado al revés. Primero la historia de Alfonso, que estaba muy tenso, te cuenta todo lo que le pasó ese día y después sí viene. Bueno, ahora cuenta la historia desde el punto de vista de Alfonso en primera persona y después la discusión y así sucesivamente, ¿no? Es un material que te va a servir para tus clases tanto para usarlo directamente, compartiendo la pantalla, mostrándole este material a los alumnos y trabajando con ellos durante la clase para hacer mucha conversación, mucha práctica oral, pero también se los puedes recomendar como un recurso extra que pueden hacer fuera de clase, ¿verdad? Entonces, te va a ayudar muchísimo. Es un material bastante versátil que se puede utilizar en diferentes formas. Además, también, por supuesto, te va a dar ideas de actividades que tú podés crear personalizadas, podés usar como modelo las que están allí y crear otras que estén más personalizadas, más de acuerdo a la situación concreta que viven tus alumnos o a la profesión de ellos, situaciones reales que ellos encuentran en su trabajo. Tenés aquí debajo en la descripción de este video el link para conseguir ese ebook y también te dejo el link donde te podés suscribir si te gustan estos contenidos para profesores de español,
podés recibir en tu correo mis emails que mando 2 o 3 veces por semana para explicar cómo funciona aprender con historias, cuáles son los beneficios de las historias en las clases y muchísimo más, todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. Te espero por ahí y nos vemos el próximo miércoles en el próximo video.